luz y me pregunto si recuerdas la sombra que ya ves cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez que pasaste por las aguas y volviste a nacer. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves y camino en tu luz. Y camino con asombro al desierto y cantar y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús en el desierto vivirás. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús, camino en tu luz. Veo como tu amor y veo con tu gracia. Veo como tú ves, camino en tu luz. Camino con asombro al desierto vida trae y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, desierto vida. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús, camino en tu luz. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, al desierto vida das. Veo como Jesús, al desierto vida das. Veo como Jesús, al desierto vida das. Buenas noches, estimados hermanos y personas que nos ven por las redes sociales.
Bienvenidos una vez más a este estudio de Palabras que Inspiran. El día de hoy quisiera tocar un tema muy especial que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 15 y 16. Dice así: traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En estos tiempos que vivimos es tan importante traer los niños al Señor, traer los niños a Dios, pues de Dios ellos aprenden el amor, la piedad, la compasión, la empatía. Y como padres tenemos una gran responsabilidad de acercarlos al Señor, de enseñarles la palabra de Dios y mostrarles quién es Dios, enseñarles a Dios como su Padre, quien los guía, quien los cuida, quien está con ellos siempre. Es esa responsabilidad que tenemos como padres o como familiares de niños, de llevarlos a conocer a Dios, de enseñarles en casa la palabra de Dios y traerlos además a la congregación para que reciban palabra de Dios. Y mostrarles a través de nuestras vidas y de nuestro comportamiento, de nuestro lenguaje, nuestra fe. Tener palabras de fe. Nuestras actitudes ante las circunstancias les muestran a ellos en qué Dios estamos creyendo. Pues ellos ven a Dios en nosotros. Y como padres de eso, daremos cuentas a Dios algún día, de las enseñanzas, de cuánto les enseñamos a nuestros hijos a conocer a Dios. De la misma manera, debemos preocuparnos por traerlos a la iglesia para que ellos compartan con otros niños cristianos, para que escuchen de las maestras la palabra de Dios, para que aprendan palabra de Dios, para que ellos puedan aplicarlo a sus vidas, porque ellos pasan 5 días en la escuela y 1 día en la iglesia. 5 días en la escuela con otros niños que no son cristianos, que no tienen los mismos valores que ellos, la mayoría, y aprenden de esos niños muchas cosas que no están bien. Entonces, la idea es traerlos a la iglesia, que compartan con otros niños que tienen sus mismos valores, aprendan y crezcan en el temor del Señor. Entonces, para esto, obviamente necesitamos maestros preparados, maestros capacitados, que les brinden a ellos las herramientas necesarias para crecer en ese camino del Señor. Entonces todos somos un equipo, la casa y la iglesia. Obviamente la casa es la mayor responsabilidad, los padres, la familia de los niños, pero la iglesia también tiene esa responsabilidad. Llegué a conocer alguna iglesia, no todas, conocí por lo menos 1 o 2 iglesias, donde en las clases de los niños solo les ponían videos, solo eso, y una que otra enseñanza cortita. O también solo le ponían películas no cristianas, de Disney, por ejemplo. Entonces, eso me preocupaba. Entonces, como iglesia y como padres, tenemos esa gran responsabilidad. Tomarnos de la mano para hacer crecer a nuestros hijos fuertes en la palabra de Dios, en valores que agraden al Señor, para que ellos vayan creciendo seguros y llenos de la palabra de Dios, llenos de valores, llenos de amor, llenos de piedad y compasión por las otras personas. Debemos, y nos corresponde, orar mucho por los niños, orar mucho por nuestros niños y orar por los niños de las personas que no conocen a Dios. Y debiéramos, si los padres no quieren venir a la iglesia y si tenemos la confianza con esos padres, decirles, podemos llevar los niños a la iglesia,
porque por lo general a los niños les gusta venir a la iglesia. Entonces, si nos permiten, traerlos a la iglesia, porque en algún momento los padres van a llegar a través de esos niños. Entonces, familias enteras pueden llegar a la iglesia y llegar a la conversión a través de sus hijos. Entonces, yo animo a los padres, a los tíos, a los abuelos, a los hermanos mayores de los niños, a mostrar el amor de Dios y traerlos a la iglesia, enseñar la palabra de Dios. Ese es mi primer llamado del día de hoy. Pero también quisiera reflexionar en cuanto a esto. Quisiera que nos preguntáramos nosotros, ¿dónde están los niños que han crecido en la iglesia, que hoy en día son jóvenes? Y muchos no están. Entonces yo me hago esa pregunta, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿Por qué no están viniendo a las iglesias? No generalizo. ¿Por qué no están viniendo a las iglesias? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están yendo? Una vez que están creciendo y tienen poder de decidir de venir o no venir, muchos no están viniendo. Entonces, ¿cuántos jóvenes quedan en la iglesia? ¿Cuántos llegan pero no se quedan? No se mantienen dentro de la iglesia. Entonces, también me pregunto, ¿estamos preparados para mantener los jóvenes de hoy? Los jóvenes que hoy en día saben más que nosotros de muchas cosas, que hacen preguntas, que nosotros a veces no tenemos las respuestas y que ellos pues realmente no se conforman con cualquier respuesta que le podamos dar. Ellos quieren respuestas reales. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde están esos jóvenes que hoy en día son bombardeados? Casi al 100% de su tiempo son bombardeados por filosofías no cristianas, por pornografía, violencia, drogas, depresión, suicidio, ideología de género, feminismo. Jóvenes que buscan un vacío que llenar en sus vidas, que tienen problemas emocionales. ¿Dónde están ellos? ¿Y qué estamos haciendo como iglesia para traerlos y mantenerlos acá? Entonces, muchos jóvenes han dejado las iglesias no es nuevo, de hace mucho tiempo. Los jóvenes están dejando las iglesias por muchas razones. Y aquí tengo algunas razones. En primer lugar, ellos tienen dudas y preguntas sin respuesta. Es decir, como iglesia, a veces no les damos la respuesta que ellos están necesitando a sus dudas intelectuales, dudas emocionales, que nosotros no logramos responder o damos respuestas ambiguas, sin fundamento. Entonces, jóvenes se preguntan, por ejemplo, ¿realmente Dios existe? ¿Qué vamos a responder si un joven nos pregunta eso? ¿Vamos a responder solo de manera religiosa y decir, sí, claro, Dios existe, la Biblia lo dice? Pero a veces esa respuesta no es suficiente para ellos. También pueden preguntarnos, ¿realmente Jesús resucitó? Entonces, sí, la Biblia lo dice, pero eso no es suficiente para ellos. O también nos pudieran decir, ¿por qué tengo que creer en la Biblia si es un libro tan antiguo? o que fue escrito hace tantos años por tanta gente. Entonces, ¿qué les vamos a responder? Como iglesia estamos preparados para dar esas respuestas y a muchas otras respuestas. Porque ellos no es suficiente decirles que hay que creer por fe. No, tenemos que dar respuestas intelectuales que satisfagan esas dudas sobre la creación, sobre la existencia de Dios, el problema del mal. ¿Por qué si Dios existe y es bueno, por qué existe el mal? ¿Por qué pasan tantas cosas malas? Entonces, son respuestas válidas, son preguntas válidas que nosotros tenemos que responder. Obviamente no sabemos todo, pero sí deberíamos estar preparados para responder eso. Porque hoy en día
En las escuelas, en los colegios y en las universidades hay muchos maestros ateos o no cristianos que practican otras religiones, que no creen en Dios o no aplican la palabra de Dios, o personas con antivalores que quieren enseñarle a nuestros hijos una manera de vivir que no va acorde con lo que nosotros creemos. Entonces, están siendo bombardeados por la televisión, por las redes sociales, por los colegios, por los amigos, por los maestros, y nosotros con respuestas ambiguas, con respuestas que realmente no tienen suficientes argumentos para permanecer. Entonces, otra de los por qué los jóvenes no permanecen en las iglesias es porque a veces tienen que elegir entre sus amigos chéveres o buena onda y la iglesia. O la iglesia que, entre comillas, para ellos pudiera parecer aburrida. Entonces, ellos quieren divertirse, todo es estar jugando o no solo jugando, porque hay jóvenes que les gusta estudiar, leer, hacer sus cosas y está bien. Pero entonces a veces tienen que decidir entre sus amigos que son buena onda y que andan chévere y que andan en sus cosas y la iglesia. Entonces la presión es fuerte, la presión es grande. Entonces, ¿qué van a preferir ellos? La mayoría va a elegir a sus amigos. Y porque es más, ala más eso que ellos solitos puedan traer a sus amigos a la iglesia, que debería ser, pero en muchos casos no lo es. En tercer lugar, del por qué muchos jóvenes no se mantienen en la iglesia, es porque a veces les mostramos un cristianismo irrelevante. Es decir, a veces nosotros como iglesia no tocamos temas del día de hoy, temas importantes, temas que se escuchan por todos lados, como la homosexualidad, el feminismo, tantas cosas que los muchachos escuchan y nosotros no tenemos una respuesta para eso. Entonces, no damos esos argumentos para que ellos puedan debatir, porque son esas preguntas se las hacen ellos todos los días. En los colegios, el que más, o sea, son líderes los que más saben sobre ciertos temas, pero nuestros hijos no saben sobre esos temas. Entonces, como iglesia, vuelvo y pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando para fortalecer a nuestros hijos? No solo espiritualmente, sino con la palabra de Dios, en oración, pero también con respuestas verdaderas, con respuestas reales a sus necesidades, a sus preguntas. Y número 4, ¿por qué muchos jóvenes no se mantienen en las iglesias? Porque a veces tienen poca o ninguna atención dentro de las iglesias. A veces nos alegramos mucho porque llegan jóvenes, llegan 2, 3 jóvenes o más, y nos alegramos y nos cuesta a veces mantenerlos acá, mantener la atención de ellos a lo que pasa dentro de la iglesia. No me refiero a tener actividades y actividades y actividades, porque esa no es la idea, aunque sí es bueno también tener actividades que a ellos les llamen la atención, basadas en compartir y enseñanzas de la palabra de Dios. Eso es muy bueno. Sin embargo, como maestros de la iglesia, como líderes de la iglesia, como hermanos, debemos prestar más atención a las necesidades que ellos tienen, porque ellos tienen necesidades interiores, dudas, vacíos. Ellos están en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de formación, en ese proceso de madurar, de crecer, de identificarse, de quiénes son ellos en realidad, de su autoestima,
y están buscando llenar esas preguntas. Entonces, muchas veces se nos dificulta hablar con ellos o hablamos con ellos, pero no les preguntamos sobre lo que ellos viven o lo que sienten, los problemas de su casa, los problemas en la universidad o en los colegios. Entonces, por lo general, tendemos a criticarlos cuando tienen un comportamiento que no nos parece. No, porque son jóvenes. Los criticamos. Muchas iglesias critican a los muchachos y no, es que esos porque son jóvenes y ellos no saben y esos son así y se portan mal. Entonces, los presionamos a que se comporten de cierta manera sin preguntarles qué está pasando, el porqué de lo que les está pasando. Entonces, como padres o como líderes, somos el ejemplo de ellos. Ellos ven en nosotros el ejemplo. Entonces, queremos que ellos sean de una manera. Entonces, ¿cómo estoy siendo yo? Como líder, como maestro, como hermano en la iglesia, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, ellos nos conocen a nosotros como padres. Ellos saben si nosotros vivimos lo que predicamos. Entonces, muchas veces tampoco quieren venir a la iglesia porque como padres no somos el mejor ejemplo y nos cuesta como padres. Entonces, queremos obligarlos a que vengan a la iglesia y en la casa no somos lo que deberíamos ser. Decimos ser una cosa y no lo somos. Entonces, también es de reflexionar. Como líderes dentro de la iglesia, como hermanos todos, ellos esperan también que cumplamos lo que decimos, que vivamos acorde a lo que enseñamos, a lo que predicamos. Y tenemos nosotros el deber, como adultos maduros, de amarlos, respetarlos, cuidarlos, trabajar en ellos, de enseñarles con amor, con paciencia, con mucha paciencia, porque ellos son un torbellino de ideas y de emociones. Si a veces a nosotros como adultos se nos dificultan muchas cosas o cumplir con muchas cosas que Dios nos dice en su palabra, imagínese un joven que está en ese proceso de crecer y que esos jóvenes a los que el Señor en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, permítame leerlo por favor. El apóstol Pablo le manda a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso le pide el apóstol Pablo a un joven. Entonces nosotros tendemos a enseñarles a los jóvenes esa palabra. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y le pedimos a los jóvenes que tienen que ser ejemplo dentro de la iglesia y fuera de ella. Pero entonces nosotros, como adultos, también deberíamos ser ese ejemplo que ellos necesitan, que ellos quieren ver, para ellos modelar su conducta. Entonces, ellos necesitan identificarse con la iglesia que de verdad vive la palabra de Dios. Entonces, yo hago un llamado hoy a que si nos ha faltado como iglesia compasión y amor por los jóvenes, por esos niños que vimos crecer dentro de la iglesia y que en algún momento las sillas se quedaron vacías, nos ha faltado amor y les hemos criticado y nos ha faltado orar por ellos, orar, pero orar con amor, orar con misericordia, orar
desde el corazón, desde nuestras entrañas, pedirle a Dios y rogar por ellos que el Señor guarde sus vidas, que guarde su caminar, que les dé sabiduría, que los ilumine a volver a la iglesia, que esta es su casa. Entonces, que nos llene de amor para con los jóvenes. Estos días son muy difíciles para todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, personas mayores. Son muy difíciles para los hombres, para las mujeres. Esta sociedad está convulsionada. Esta sociedad está llena de antivalores, llena de cosas que no agradan a Dios. Y pues los muchachos buscan encajar en esta sociedad, encajar en los grupos para sentirse aceptados, para sentirse amados por la gente que los rodea. Entonces, como iglesia, oremos, preparémonos, estudiemos los temas de hoy para responder a sus preguntas, estar prestos a cuando ellos nos necesiten. Seamos una iglesia actualizada, sin dejar nuestra sana doctrina. Que ellos se sientan felices de venir a la iglesia, que ellos sientan que están en una casa que los cobija, que los contiene emocionalmente, que los ayuda a crecer, que los levanta, aunque se caigan. Porque si nosotros como adultos nos caemos, flaqueamos, fallamos, ¿por qué un joven no? Entonces dejemos de criticarlos, oremos por ellos, amémoslos, invitémoslos a la iglesia. Seamos como esa frase que no recuerdo qué iglesia es la que la dice, pero la leí. Dice, ganemos a los perdidos sin perder a los ganados. Entonces, no perdamos más a nuestros muchachos. No perdamos más a nuestras señoritas. Por el contrario, animémoslos, invitémoslos, preparémonos y cuando los veamos, abracémoslos, digámosles bienvenidos, esta es tu casa. Entonces, le hago una invitación a los jóvenes que tienen tanto para dar, que tienen tanto talento, tienen tanto en ellos para dar y para servir a Dios. Yo les hago un llamado a los jóvenes, vengan jóvenes, vengan a Cristo. Él los ama y la iglesia también. Nosotros les amamos y por lo tanto nos comprometemos hoy a mejorar, a amar, a cuidar, a enseñar, a guiar y a amonestar con compasión a todos esos jóvenes que dicen aquí estoy, yo necesito de Dios, la iglesia también los quiere acá. Entonces todos son bienvenidos y como iglesia les amamos y les abrazamos. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás.